Muy buenas noches, licenciada María Fernanda Cárdenas. En esta noche le vamos a hablar sobre los tipos de tortura utilizados durante la Edad Media. Nuestro integra- nue- este grupo está compuesto por mi persona, Angie Granda, Anaí Jiménez, Jennifer Silva, Jocelyn Lavandi y Dayana Romero. Entre los métodos de tortura que hemos encontrado están la picota en tónel, el potro, la rueda, el toro de Falaris y el agua. Hablaremos primero de la picota en tónel. Este es un método de tortura que se origina en Austria y era usado especialmente en los borrachos como una especie de vergüenza pública, el cual les daba un escarmiento para aquellos que no sabían frenar sus instintos y ocasionaban muchos problemas. Este castigo consistía en dos tipos, uno que tenía el fondo cerrado, donde primero se colocaba a la víctima dentro de un túnel en el fondo cerrado y dentro se metían orines y estiércol o agua podrida, lo cual ocasionaba la muerte de algunos debido a las enfermedades e infecciones que se producían por este método. El otro era los túneles abiertos, que en cambio eran usados con la idea de que el individuo caminara con ese gran peso por encima por todas las calles de la ciudad, lo cual producía un dolor muy intenso debido a su gran peso. Tortura el potro. Se trataba de un instrumento en el que el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno que era el potro. El potro consistía en una superficie plana con dos tornos sobre la que se colocaba al prisionero atada de pies y manos. Cuando se hacía girar los tornos, el potro estiraba de las extremidades en sentido contrario, dislocándolas pero pudiendo llegar a arrancarlas. La rueda era un instrumento, consistía en utilizar los brazos y las piernas. Luego la rueda se giraba lentamente mientras era golpeado por una barra de hierro, rompiendo los huesos de la persona. A veces el condenado era dejado sobre la rueda para morir lentamente al sol, expuesto a los elementos o rematado por la ejecución rápida. Este método era extremadamente doloroso y solía usarse como un castigo ejemplar para crímenes graves. El toro de Falaris. Este artilugio hace referencia a Falaris, es un tirano que gobernó en el siglo VI a.C. y que era conocido por la crueldad sin límites que éste tenía. Este tirano contrató a Perilo, que era un herrero, que le encontró un problema elegante básicamente a los problemas que Falaris tenía. Este propuso hacer un toro de cobre que tenía una forma hueca y que cumpliría la sentencia de los condenados. Se le iba a dejar como una puerta lateral en la cual se metían los condenados y después se le cerraba y se encendía una hoguera por debajo del toro y esto se ponía al rojo vivo, tanto asando a las víctimas y quemando tanto su carne, y el sonido que salía de los orificios del toro eran los bramidos eh, que salían de las personas por la nariz del toro. El agua. Fue uno de los tres procedimientos de tortura más empleados por la Adquisición española junto a la garrucha y el porto. Esta modalidad de tortura, que consistía atar al prisionero a una escalera inclinado o a un bastidor, con la cabeza más baja que los pies. Se, topan, Se tapaban las fases nasales del reo y después le introducían una especie de embudo en la boca por donde le pasaban el agua. En conclusión, nos podemos dar cuenta que en la antigüedad las torturas eran formas más comunes de juzgar a los presos, o como en ese tiempo se llamaban herejes, y los torturaban a tal grado de causarles la muerte con diferentes aparatos de tortura, como ya hemos visto anteriormente. Gracias a Dios en los tiempos cambiaron, la justicia es diferente. Los presos ahorita tienen más oportunidades de defenderse y ser juzgados dignamente. Por suerte, la justicia ha avanzado y en la gran mayoría de países la cárcel suele ser el castigo para quienes no cumplen con la ley. En cualquier
cualquier caso, nada se compara con la gran variedad de torturas y ejecuciones que sufrían los delincuentes hace algún tiempo. Esto fue todo con nuestro grupo. Muchas gracias, licenciada, por prestarnos atención.